Muchas gracias, gracias Francisco, gracias Jaime. Bueno, les voy a contar un poco de manera resumida, porque del planning podríamos estar hablando un montón de horas. ¿Cuál fue la experiencia nuestra con la utilización del sellout, el aporte que nos hizo y nos está haciendo la gente de Novix, Francisco y todo el equipo? Y bueno, avancemos y les voy a ir contando. Nosotros elegimos hacer una prueba de concepto con una categoría que es para nosotros bastante compleja. Es compleja en términos de producción, es compleja porque la misma categoría son distintos artículos que tienen distinta vida de anaquel cada uno. O sea, tenemos artículos con 3 meses de vida útil, 4 meses, 6 meses. Con lo cual, a la hora de planificar la demanda, teníamos algunos problemas, teníamos bastantes inconvenientes. Esos inconvenientes a la hora de planificar la demanda, la cadena tracciona hacia la parte de la planificación de la producción. Esa volatilidad la terminábamos sufriendo porque desaprovechábamos las líneas de producción. Después, siguiendo con la cadena, íbamos a los CDs, o los centros de distribución, a los CDs, y los CDs de alguna manera tenían una foto difusa de la demanda, de cómo iban a llegar los pedidos, de dónde teníamos que entregar esos pedidos. Y lo más triste de esto es que terminaba en obsolescencia. Es decir, la calidad del producto o la calidad del stock que terminábamos teniendo de nuestros CDs por ahí no era la que teníamos que tener y teníamos que salir a hacer acciones de corto plazo. Avanza una flor, porfa, así les cuento cómo era el proceso antes de implementar VMI. Nosotros, para esta categoría, hacíamos el forecast que era traccionado por un consenso de forecast. Ese consenso de forecast lo hacíamos entre diferentes áreas, pero era traccionado por el sell-in. Es decir, hacíamos un acuerdo de consenso en función al sell-in de nuestros clientes y con eso traccionábamos la cadena. Es decir, esa señal de forecast de sell-in era la que utilizábamos para la producción, para la distribución de la mercadería entre los centros de distribución y por último entregábamos a los clientes. Pasó una flor, así cuento un poco que acá me parece que es donde está el valor. De nuestra masa de clientes, nosotros tenemos una parte importante de esos clientes que es propia del grupo, que nosotros contamos con la información de manera diaria de sus stocks y de su sell-out, que es lo importante, que es la joya de la corona, es el sell-out. Entonces, cuando le planteamos esto a los chicos de Novix, nos pusimos a pensar cuál sería el modelo óptimo para sacarle todo el jugo a toda esta data. Entonces, necesitábamos convertir eso en información, tal cual dijo Francisco recién. Entonces, empezamos a limpiar la data, que ese es el punto de partida a la hora de analizar una línea de tiempo. Primero tenemos que limpiar la data. Después empezamos a generar algunos modelos estadísticos, empezamos a descubrir algunos patrones y algunos comportamientos bastante interesantes con eso. Y lo que hicimos, una vez que hicimos toda la limpieza de datos y comprendimos el valor que podíamos extraer de ahí, empezamos a pronosticar el sell-out de nuestros clientes para convertirlo en sell-in. Es decir, nosotros pasamos de un modelo que era traccionado por el sell-in, por un acuerdo de forecast, por números que hasta algunas veces eran subjetivos, hacia un modelo que tracciona directamente desde la venta a la calle, que tracciona directamente desde la góndola. Entonces, ahí es donde pudimos extraer la mayor cantidad de valor en esta implementación. Es decir, pudimos conectar la planificación con la ejecución, o la ejecución con la planificación, porque hoy por hoy nosotros planificamos nuestra producción, nuestro abastecimiento de materias primas, nuestra distribución de la mercadería entre los CDs, de acuerdo a cómo va a traccionar el sell-out. Y eso es importantísimo. No sé si querés pasar una flor. Eso es importantísimo
porque entre un montón de cosas, que ahora ya les voy a ir contando punto a punto, para nosotros uno de los valores más importantes fue que pudimos descubrir la demanda real. Es lo que decía Jaime al principio, ¿no? O sea, uno de los valores o de las cosas más importantes que destacamos y que rescatamos de esto fue que al limpiar la información y al comprender la data, pudimos reconocer cuáles eran los quiebres reales y a dónde teníamos que ir a atacar. Es decir, de alguna manera pudimos desmitificar un montón de subjetividades que traemos o sesgos que traemos los demand planners a la hora de hacer pronósticos. Entonces, hay un montón de insights, o hay un montón de mejoras, o hay un montón de resultados y de buenos augurios en esto. El punto de partida, bueno, acá hay algo que no les comenté, y es que en la data que armamos con los chicos de Novix, nosotros establecimos una política de inventario para nuestros clientes. Es decir, en función a su sellout y en función a su stock, nosotros calculamos una política de inventario, acordamos una política de inventarios para abastecerlos semanalmente y que mantengan un stock saludable. Eso es buenísimo porque nosotros tenemos la mejor señal prácticamente online, porque el modelo es, la frecuencia es semanal. Sumado a eso, cuando hay algún outlier, cuando hay alguna promoción, cuando hay alguna acción que vaya a generar el desvío medio del comportamiento, entra en juego la colaboración, que también habló Jaime y Francisco. O sea, nosotros hacemos colaborar a nuestros colaboradores, valga la redundancia, que nos informen cuánto va a ser el impacto en el sellout de esa colaboración, de ese outlier, para que nosotros podamos, mediante pipeline, calcular cuánto stock le tenemos que abastecer para que nuestro cliente no ponga en juego la calidad ni la cantidad de su stock. Entonces, el punto número uno es uno de los más importantes. El punto dos, que es mejoramos el aprovechamiento de las líneas productivas, es porque ahora evitamos la volatilidad de la demanda. O sea, nosotros ahora generamos un pronóstico táctico, o sea, tenemos la ejecución semanalmente, pero tenemos un pronóstico táctico que también lo generamos con Pipeline, pero la volatilidad de la demanda que teníamos antes, por estos modelos subjetivos, o por este ruido que tenemos, también algunos ruidos propios de nuestro país, esa volatilidad prácticamente desapareció y a nosotros nos permite tener una mejor previsión de las materias primas y material de empaque, y sobre todo tenemos las líneas productivas un poco mejor, bastante mejor aprovechadas. El punto número 3 habla de incremento del portafolio en el cliente, y eso es así porque al establecerle políticas de abastecimiento a nuestros distribuidores, estamos sugiriendo que tengan stock de manera constante. Entonces, acá hay digamos, uno de los puntos de más crecimiento a niveles de SKU fue por esto, porque empezamos a abastecer a algunos de nuestros clientes de SKU que ellos normalmente no traccionaban porque no lo vendían, y fue un caso, fue un insight, la verdad que para mí el punto clave de acá fue eso, pudimos abastecer a nuestros clientes con artículos que normalmente no compraban, y su venta incrementó en algunos casos hasta 3 dígitos. Esto fue increíble. El punto número 4, bueno, habla de la disminución de los quiebres en los puntos de venta, porque nosotros constantemente los estamos abasteciendo y estamos manteniendo una política de stock saludable y acordada. Entonces, lo que nosotros hacemos al mantener una política de stock saludable y acordada es que su sell-out no se ponga en juego, y a nosotros, o sea, eso trae un montón de beneficios, pero para nosotros a la hora de planificar la demanda tenemos un sell-out con menos ruido y tenemos un sell-out genuino, es la demanda genuina la que rescatamos de ahí. El punto número 5, que habla de mayor agilidad en la entrega, nosotros ahora sabemos de qué nodo, de qué CD tenemos que abastecer a cada uno de estos clientes. Entonces nosotros nos adelantamos, de alguna manera nos adelantamos a cómo van a ingresar los pedidos.
En el proceso anterior, nosotros de alguna manera corríamos detrás de los pedidos, como para intentar ser gráfico, y ahora estamos adelante de cómo va a ingresar la demanda, por qué canal va a ingresar la demanda. Y bueno, los últimos 2 puntos, que por estar al último no son menos importantes, nosotros tuvimos un notable incremento en el sell-in y un notable incremento en el sell-out. Digamos, la verdad que esto fue una de las cosas que hizo que podamos rolar el proceso. Nosotros cuando arrancamos solamente con una partecita de la cartera de esta categoría y hoy ya nos expandimos a toda la categoría, o sea, ya involucramos muchísimas más líneas, más complejidad. Como para que ustedes tengan noción, nosotros cuando hicimos la prueba la hicimos con el 20%, nomás en términos de volumen era el 20% nomás de esa categoría, hoy nos fuimos al 100%. Y por último, y no menor, otro de los emergentes fue mejoramos el nivel de servicio, que era uno de los dolores que hizo que salgamos a pedir ayuda y que, bueno, que Novix nos ayudó y la verdad que nos está yendo muy, muy bien con eso. Así que bueno, nada, gracias Novix, gracias Jaime. El demand planning es un proceso donde lo más difícil de todo es lograr la confianza. Y nosotros, de nuestra parte, estamos muy conformes y muy contentos con el laburo que se está haciendo. Bueno, muchas gracias, César. Creo que la verdad que ha sido de mucho valor tu aporte. Ahora tenemos la parte de preguntas. Si les parece, me pueden escribir acá dentro del chat. No las escriban en el chat ahí. Las llevo aquí. Y bueno, indiquen ahí para quién quieran que sea, ya sea para César, para Jaime o para mi persona. ¿Sí? César, una pregunta en términos, ¿cuánto tiempo le llevó en general en el caso que tú contaste hacer el stream down de la complejidad de la data que mencionabas, que es stock, arco, stock, sell out y frecuencia diaria, al impacto, digamos? Entiendo que la pregunta la hace Damián y debe estar enfocada, acá interpretación mía, en términos del proceso, si fue un proyecto que le llevó 1 año, 5 años, y cómo lo ejecutan hoy. Ok, perfecto. ¿Quiere que le responda yo, Fran? ¿Le respondo? Sí, para vos, Okay. básicamente. Porque... Bueno, perfecto. Bueno, ok, perfecto. Nosotros hicimos toda la primera parte del relevamiento hasta la ejecución del proyecto, hasta que arrancamos, estuvimos trabajando alrededor de 4 o 5 meses. Y una vez que ejecutamos el proyecto y que empezamos a distribuir el stock, porque el punto de partida fue empecemos a abastecer a nuestros clientes en función a la política, pongámoslos en condición básica. Desde que el lanzamiento hasta que empezamos a ver los primeros resultados con algunos indicadores bastante interesantes que nos desarrollaron los chicos, nosotros pasamos, vos corregime, Francisco, pero yo creo que ya los 45, 50 días de haber implementado, o quizás menos en algunos nodos, quizás menos, ya empezamos a ver resultados cuantitativos de esto. Sí, yo creo que ahí un poco la clave es obviamente que partir de un punto con información, digamos, de alguna manera normalizadas y ser clave sobre los KPI donde te impactan en la cadena. De alguna manera, lo que explicaba Jaime antes y recién mencionaba César, es que César decía, ok, una vez que pusimos información de ese lado, nos aumentaban las ventas, tanto de Selin como de ese lado, o sea que demanda genuina, corregimos la historia, y no solo eso, sino que además veíamos el nivel de servicio. Entonces, claramente que cuando la señal se empieza a sacar el ruido, la cadena toda se empieza a normalizar y sacamos los efectos látigos y otras cosas que pueden tener ahí. Aquí tengo una pregunta un poquito más enfocada, justo para mí, pero está enfocada en cuanto a los datos, ¿sí? Mencionaban también un poco cuáles son los desafíos o qué herramienta de alguna manera para integrar los datos cuando tienen muchas fuentes heterogéneas. Yo creo que eso con Pipeline se puede hacer, obviamente que va a depender de qué punto de maduración tienen de datos, si tienen data lakes, si la conexión de datos de Sellout que las tienen se las mandan en Excel, no hay problema con eso. Pipeline te puede apoyar en eso, pero sí, o sea, y eventualmente algún otro procesador de información, pero Pipeline los puede apoyar en eso, no solamente ahí, sino que también darle el paso más adelante, que es
automáticamente procesar, que un poco lo que decía César recién, tener los KPI que te disparan la acción, ¿sí? La última pregunta aquí, un segundito, ya déjeme que estaba justo cambiando el foco. Y un poco estaba para Jaime. Jaime, tú mencionaste algunos impactos en cuanto a demanda y demás. ¿Qué percepción o según tu experiencia, el impacto sobre asertividad de demanda puede tener este tipo de impactos de sell-out sobre la asertividad, me imagino que sea del sell-in, ¿no? No sé si Sí, ahí tienes sí. algo para comentarnos. Nosotros, yo podría decir dos casos de industrias de consumo, empresas de consumo masivo, donde se implementó con retailers, ¿no? Y en un caso, la asertividad del plan mejoró como, o sea, la asertividad del pronóstico ya con la información del sellout la mejoramos como entre 8, digo, obviamente iba variando porque eso lo hacíamos a nivel día-semana, pero mejoró entre 6, entre 7 y 9 más o menos por ciento. Ese fue un caso. La verdad es Bien. que era, pues obviamente es bastante bueno. Y otro caso tenemos donde la asertividad, en el primer caso la asertividad estaba alrededor como así a nivel totalote portafolio en el 71, 72, por ahí variaba. Y otro caso donde el segundo negocio estaba mucho más maduro en la planeación, pero no tenían el sell-out integrado. Entonces ellos tenían, si no me recuerdo, 84, 86 por ciento en promedio y logramos Ujú. llevarlo hasta el 90 en algunas semanas. Entonces ahí se redujo un poco el beneficio porque obviamente cada vez que vas mejorando, pues es más difícil bajarle ahí un punto adicional al error, pero logramos todavía mejorar, ¿no? Además de como comentábamos hace un rato y lo enfatizaba César, que ahí sí logramos, aunque el beneficio no fue tan grande en asertividad, sí logramos más beneficio en el balance del inventario. Entonces creo que ahí también fue doble beneficio, pues en los dos sentidos. Bueno, gracias. Última pregunta, que nos queda un minuto. Acá del lado de Ariel, pregunta, ¿cómo convierten el forecast de Sellout en sell-in? Que es una de las grandes incógnitas cuando empezamos a trabajar en esto. Pero ahí César lo mencionó un poquito más, muy rápido. Hay diferentes metodologías. En el caso que tenemos aquí, el inventario, de alguna manera se acordaban políticas de stock y era más fácil calcularlo. Pero también se pueden trabajar con tasas de sell-through, ¿sí? Y a veces hasta hemos trabajado con algunos algoritmos polinómicos que te sirven aproximar y correlacionar de alguna manera el lag que puedes tener de uno hacia otro. Hay diferentes metodologías, pero bueno, siempre se puede en Internet, también depende de la disponibilidad de información que tenemos. Bueno, ya estamos justo sobre el tiempo. Les agradecemos un poquito la participación a todos. Aquí está la información de contacto tanto mía como de Jaime. Y bueno, cualquier cosa estamos en LinkedIn, también a César lo pueden encontrar en LinkedIn si tienen alguna pregunta sobre el caso en particular que nos contó. Así que bueno, les agradecemos mucho y seguro que lo estaremos contactando en el futuro de alguna otra sesión de estos webinars que parece que son muy valiosos como punto de contacto y particularmente contando las experiencias de valor que por ahí vamos encontrando con este tipo de casos. Desde ya muchas gracias y bueno, los esperamos, estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Chao, chao.